Hola, ¿qué tal queridos espectadores? Hoy nos dimos a la tarea de hablar del siguiente tema, la investigación, acción en el aula. ¿Por qué es tan importante? La investigación, acción en el aula considera que todo docente, si se dan ciertas condiciones, es capaz de analizar y superar sus dificultades, limitaciones y problemas. Lo que la metodología de la investigación, acción en el aula es que ofrece una serie de estrategias, técnicas, procedimientos para que este proceso sea riguroso, sistemático, crítico, es decir, que reúna los requisitos de una investigación científica. Adentrémonos un poco más al tema, el método de la investigación-acción. El método de investigación-acción, tan modesto en sus apariencias, esconde e implica una nueva visión del hombre y de la ciencia, más que un proceso con diferentes técnicas. Implica un compromiso con el proceso de desarrollo y emancipación de los seres humanos y un mayor rigor científico en la ciencia que facilita dicho proceso. El investigador actúa esencialmente como un organizador de las discusiones, como un facilitador del proceso, como un catalizador de problemas y conflictos, y en general, como un técnico y recurso disponible para ser consultado. Cabe decir que el padre de la investigación en acción es Kurt Lewin, quien utilizó este término por primera vez en 1944. Describía con él una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social, y con el fin de que ambos respondieran a los problemas sociales principales de ese entonces. Continuemos. Epistemología de la investigación-acción. Como todos sabemos, toda metodología incluye unos presupuestos filosóficos, ya que no hay valores absolutos en el conocimiento científico. Siguiendo a los filósofos y científicos sociales de la Escuela Frankfurt, podemos distinguir tres categorías de procesos de investigación que dan origen a tres tipos de conocimientos. Primero, el interés técnico produce una racionalidad o conocimiento instrumental que explora las interrelaciones hipotético-deductivas, la comparación de magnitudes observables y es útil para la manipulación y control del mundo físico o social. 2. El interés práctico genera las ciencias histórico-hermenéuticas en nuestra interacción con otros seres humanos. Aprendemos a interpretar correctamente el significado de sus acciones. Por último, el interés emancipado produce el conocimiento crítico y de la acción, fundamental en ciencias como la psicología, la sociología, la educación, la economía y la ciencia política. Ahora bien, ¿cómo es que se desarrolla esta metodología en el aula? 3. La investigación-acción en el aula. La investigación-acción en el área educativa presenta una tendencia a receptualizar el campo de la investigación educacional en términos más participativos con miras a esclarecer el origen de problemas y contenidos problemáticos, los métodos didácticos, los conocimientos significativos y la comunidad de docentes. Esta metodología demanda al docente a elaborar, experimentar, evaluar y redefinir los modos de intervención, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de la currícula y su proyección social. Y todo esto con el fin de mejorar, aumentar el nivel de eficiencia de los educadores y de las instituciones educativas. Ahora bien, como tal la metodología, en aspectos generales, la investigación en el aula identifica uno o más problemas del propio desempeño docente, elabora un plan de cambio, lo ejecuta, evalúa la superación del problema y su progreso personal, y posteriormente repite el ciclo de estas etapas. En síntesis, es una investigación cuyo fin es mejorar la eficiencia docente, evaluada en su eficiencia práctica. La investigación-acción consiste en determinar cómo aprenden los sujetos, lo que deben aprender o, en general, cómo un científico o profesional constituyen una visión particular del mundo que lo convierte en un profesional competente y honesto. Según Sean, lograremos ese docente investigador de su propia praxis en la medida en que alcancemos estas metas u objetivos parciales. A. Formar y desarrollar un docente reflexivo en la acción y cotidianidad de la aula en las clases. B. Vincular la teoría y la práctica del docente con el fin de buscar soluciones a los problemas educativos. C.
reducir el espacio entre quienes producen el conocimiento y aquellos que lo aplican. D. Promover como sujeto y objeto de la producción del conocimiento práctico derivado de sus experiencias del aula. E. Promover una imagen del docente más compenetrado con su realidad y su práctica. Ahora bien, a continuación los principios de la investigación-acción en el aula. La investigación-acción en el aula se guía por una serie de postulados y principios fundamentales y operativos que la definen y le dan su identidad epistemológica y que rigen en general sus procedimientos metodológicos. Entre estos principios pudieran enlazarse como básicos los siguientes. El método de investigación está enteramente determinado por la naturaleza del objetivo o fenómeno que se va a estudiar. Por eso, sus estrategias, técnicas, instrumentos y procedimientos estarán en plena sintonía con la naturaleza del problema específico. El problema de la investigación, al igual que en su análisis e interpretación, plan de acción y evaluación, será descubierto y estudiado por el docente investigador, que actúa e interactúa con la situación del problema, y a quienes se les reconoce la capacidad básica para desarrollar su propio conocimiento. La mayoría de los docentes consideran la investigación como algo ajeno y muy alejado de sus vidas, y su mente alberga muchos otros estereotipos, mitos y falsas creencias al respecto. Será necesario romper ese hielo, aconsejándoles que lean algo y en el espíritu de ese artículo y de la bibliografía que lo acompaña, con el fin de que eleven su nivel, autoestima y capacidad investigativa respectiva. La actitud inicial del docente investigador debe consistir en una postura explicatoria sobre la compleja, rica y dinámica vida del aula, alejada, por tanto, de la actitud de simple técnico que aplica rutinas preestablecidas a problemas estandarizados y que considera este procedimiento como algo mágico y científico y como el mejor modo de orientar su práctica y resolver problemas. La práctica investigativa del docente no debe distorsionar el valor educativo de su docencia, es decir, que, tanto de mejorar su eficiencia docente futura, desmejore la actual. Esto puede suceder cuando se adopta una postura cientificista que hace consistir en una secuencia mecánica de actos que se preocupan a registrar las actividades y se olvidan de los actores. Etapas del proceso de la investigación-acción en el aula. Estas etapas y su contenido son aquellas que sustancialmente ya señaló Lewin desde 1946 para la investigación-acción en general y que también se ha demostrado más efectivas, normales y corrientes. Etapa 1. Diseño general del proyecto. Esta etapa ayudará a definir un esquema de la investigación, el área de estudio, la selección y el posible requerimiento de medios y recursos. Debe tomar conciencia de sus debilidades, limitaciones y tratar de superar esa situación y carencia profesional. Etapa 2. Identificación de un problema importante. Esta fase debería tratar de identificar los problemas más importantes que el docente desea enfrentar y solucionar. El sentido del problema surge de la importancia del mismo, cuyo interés exige una solución. El problema debe de ser muy significativo para el docente, vívido y sentido muy práctica y concretamente y de cuya solución depende de la eficacia de su docencia. Etapa 3. Análisis del problema. Esta fase es importante en el sentido de que puede revelar las causas subyacentes del problema, ayudar a entender el carácter fundamental del mismo y defenderlo o plantearlo en forma más adecuada. En este análisis se podrían distinguir básicamente 3 pasos. 1. Patentizar la percepción que se tiene del problema, estableciendo cómo se percibe y plantea, qué obstáculos locales existen, qué aspectos o factores del orden institucional o social se dan que pudieran frustrar el logro de los objetivos educativos deseados, reconocer factores y expresar cómo se explica y cómo se entiende la situación y cuáles serán las posibles soluciones de la misma. 2. Cuestionamiento de la representación del problema. Se desarrolla un proceso de análisis crítico del conocimiento cotidiano que tienen las personas de las cosas. 3. Replanteamiento del problema.
Permite ver aspectos más diferenciados del mismo, identificar contradicciones, relacionarlo con otros problemas, señalar variables importantes y encauzar la reflexión hacia posibles estrategias de acción o hipótesis de solución. Etapa 4. Formulación de hipótesis. El análisis del problema de la etapa anterior se cierra presentando un abanico de posibilidades e hipótesis tentativas y provisionales que definen objetivos de acción viables. Etapa 5. Recolección de la información necesaria. La información que sea necesaria o conveniente en cada caso la determina el tipo de problema que se está investigando y la clase de hipótesis que guía el estudio en el momento. La recolección de información no debería consumir demasiado tiempo, ya que interferiría con una buena docencia. Quizá las técnicas más apropiadas de hoy en día sean las 5 siguientes: tomar notas en clase, la grabación sonora, el videotape, el cuestionario y la observación participativa. Etapa 6. Categorización de la información. La información recogida hasta aquí no puede limitarse a quedar en un nivel descriptivo desintegrado, debe ser categorizada y estructurada. Debemos recordar, y especialmente ante una mentalidad positiva desmedida, que la categorización y estructuración no son procesos mecanizables ni computarizables. Etapa 7. La estructuración de las categorías. La estructuración debe integrar la categoría o ideas producidas en la categorización de una red de relaciones que se presente capacidad persuasiva, genere credibilidad y produzca aceptación en un posible evaluador. Etapa 8. Diseño y ejecución de un plan de acción. Un buen plan de acción construye la parte más activa de la investigación-acción en el aula y debe señalar una secuencia lógica de pasos, cuándo va a ser implementado, cómo y dónde, los pros y los contras de cada paso, los objetivos finales que se desean lograr, los obstáculos que hay que superar, los medios alternos y recursos que necesitan, las posibles dificultades que se pueden interponer en el camino y cómo se superarán, los factores y solicitadores o inhibidores del proceso y la evaluación que se utilizará para apreciar el nivel de logro programado. Etapa 9. Evaluación de una acción ejecutada. Una buena evaluación tendrá como referente principal los objetivos prefijados en el plan de acción y su clave evaluativa estribará en fijarse en los cambios logrados como resultados de la acción. En el área educacional, en general, se dispone de un conjunto de objetivos prefijados por las instituciones que pueden haber servido para establecer el plan de acción y así ser más fácil la evaluación perspectiva. Repetición espiral del ciclo, etapas 2 a 9. Disponiendo de todos los elementos logrados en pasos anteriores, será posible hacer un nuevo diagnóstico del problema y de la situación completa como se ve ahora, pues la realidad se nos revela con toda claridad cuando tratamos de cambiarla. De esa manera se recibe la información y se elaboran las categorías. Estas se estructuran y se programa la acción, se observan los efectos y consecuencias de esa acción evaluando sus logros, se reflexiona sobre la nueva situación creada y se reprograma una nueva acción más precisa y así, con esa retroalimentación y espiral de autorreflexión, relacionado la teoría y la práctica en los ciclos constructivos y acumulado de acción y reflexión, se logran las metas deseadas en cada caso. Presentación del informe. Para presentarlo, es recomendable hacer una exposición de la etapa de investigación, cómo fue preestableciendo la preocupación inicial, por qué nos llamó la atención, qué autores leímos y consultamos, cómo fuimos enfrentando y abordando cada una de las etapas, las dificultades que encontramos, qué decisiones tomamos y qué argumentos nos basamos, cómo las solucionamos, y así adelante hasta la conclusión del trabajo. Una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar, medir o apreciar una realidad se observa, mide o aprecia esa realidad y no otra, es decir, que la validez puede ser definida por el grado o nivel en que los resultados de la investigación reflejan una imagen clara y respectiva de una realidad o situación dada.
La confiabilidad implica que un estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados, es decir, una medida de la replicabilidad de los resultados de la investigación. Práctica docente. Ahora bien, una vez visto cómo es que funciona esta metodología en aspectos generales, pasaremos a explicar cómo es que puede ser aplicada en la práctica docente. Primer punto. ¿Para qué sirve? La metodología de investigación-acción sirve para que los docentes, al presentarse una problemática, situación que afecte el aprendizaje o desarrollo integral de los alumnos, haga uso eficaz de ella, siempre buscando dar una solución. Esta también se encarga de mostrar cómo la práctica docente influye dentro de esa problemática, si el docente hace un buen trabajo o no, si los temas abordados son aprendidos y demás. Situaciones que se presentan. Muchas veces en la práctica docente se presentan situaciones en las que el docente es el que debe actuar mediante actividades planeadas con anticipación, que vayan referidas a la solución de la problemática. Él, al realizarlo, desarrolla habilidades investigativas. En caso de que la metodología sea usada de manera correcta, mejorará la práctica docente. Tipos de casos. Los casos que se presentan dentro de la investigación no siempre son de carácter individual, sino también grupal, es decir, puede incluso perjudicar a un grupo de alumnos. Del mismo modo, no todas las situaciones que se presenten refieren al comportamiento de los alumnos, sino que también pueden ser de carácter discriminatorio. Los alumnos, al encontrarse en una etapa en donde se están desarrollando, no entienden la importancia o el grado de complejidad para dar a resolver los problemas de la sociedad escolar. Objetivo en el sistema educativo. Siempre se busca que el alumno cumpla con lo que el docente planea, es decir, que logre aprendizajes esperados para que así logre un aprendizaje significativo y funcional. Además de esto, se pretende que el alumno se desarrolle de manera eficiente en la sociedad. Gracias.